Una vez tenemos la sustancia acabada o para nosotros acabada ya, lo que tenemos que acordarnos es que quisimos parametrizar cosas, es decir, no va a ir esta sustancia como tal o este material con estos agujeros para que vaya directamente a un real o a Marmoset, etcétera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues en la pantalla de PureRef nos pusimos como objetivo que se pudieran parametrizar los números de baldosas, el nivel del agua, los cracks que en sí no los hemos hecho. Seguramente os dejaré un timelapse de la fase de añadido de los cracks, digamos que serían las brechas. El nivel del agujereado, el nivel este del agujereado, lo que voy a hacer es saber si está o no está agujereado. La suciedad posiblemente la dejaremos tal cual, porque valorar simplemente sería mover estos valores y ya es un valor suficientemente bajo como para toquetearlo. El color posiblemente sí, y la cantidad de piedras, pues bueno, podemos mirar de parametrizarlo. Lo voy a dejar por aquí para acordarme de todo. ¿Y qué es esto de parametrizar o exponer parámetros más bien? Bueno, si le damos a doble clic, vamos a ver, vamos a bajar hasta Input Parameters. Vemos que está vacío completamente. Estos son los outputs. Los outputs lo que nos va a permitir es saber y ver qué tipo de identificador vamos a tener en el material. Este es el grupo de materiales. Tenemos el base color, el normal, roughness, metallic, height y ambient occlusion. Qué casualidad son estos de aquí. ¿De acuerdo? Una vez visto esto, vamos a empezar. Número de baldosas. ¿Dónde están las baldosas? Por eso es importante tener este orden. Es decir, no tenéis que tener justo este orden de colocación, pero tener un orden de las cosas. Este, de hecho, podríamos tener otro frame aquí con otro color, indicando que es la parte de color. Esto de aquí lo tendría también en otro para indicar que es el roughness. Dejarlo gris. El metálico, como aquí el único que hay es un color, voy a apretar D y se va a mantener aquí. La máscara esta la voy a dejar soltando. Esto lo elimino. Este de aquí simplemente sería para tenerlo un poco mejor situado. Este lo voy a dejar aquí también. Este es el ambient occlusion, así que también lo voy a framear. Esto ya es simplemente para tener un orden yo, para que cuando de aquí a unos días vuelva a abrir la sustancia, sepa dónde están las cosas. Y este, el normal, sí podríamos hacer que estuviera todo junto. Pero yo ahora, en este caso, prefiero saber que esta parte de los normales es esta y esta parte de los normales es esta con la mezcla de la de abajo. ¿Sí? Es simplemente, como os digo, no tenéis que seguir justo este orden. Podéis hacer el que queráis siempre y cuando lo sigáis luego. Es decir, que cuando abráis de aquí unos días o unos meses la sustancia, sepáis por dónde está cada cosa. Dicho esto, vamos a dónde se generan las baldosas. Y lo que vamos a hacer es en Xamount y YAmount, botón clic sobre esta pequeña gráfica y vamos a exponerlo. Una vez lo exponemos, nos va a salir este pequeño mensaje. Si le damos Xamount, nos va a decir, nos va a dar el nombre, digamos, aleatorio o en consecuencia con lo que estamos buscando. Y New nos va a permitir escribir, pues, X. Voy a dejarlo como número X de baldosas. ¿Ok? Y veis que desaparece. Vamos a guardar, veo que esto vuelve a calcularse ahora cada vez que vamos a exponer un parámetro. Exponemos y podemos decir que sea absolutamente cuadrado, es decir, simplemente moviendo un parámetro se van a mover los dos. O podríamos decir que, por ejemplo, new amount en Y. Como es un patrón que va a estar cuadrado, sinceramente prefiero que siga siendo cuadrado. Va a ser exponencial.
¿Qué vamos a exponer más? El random mask. Aquí sí que no le vamos a poner mask random, le vamos a poner new máscara por ejemplo máscara baldosas, y con ella lo que vamos a hacer es eliminar más o menos número de baldosas. Así que número de baldosas ya está expuesto. El nivel del agujero vamos a considerar que es qué cantidad de agujeros vamos a hacer en la baldosa. Como decía, la suciedad no la voy a tocar porque me parece que es demasiado poco. Tanto esto como un posible color por encima se puede generar en Substance Painter, así que no es necesario. El color, podríamos, por ejemplo, poner aquí un HSL, y si modifico el hue, se va a modificar todo, aunque es un poco, como es tan grisáceo, no creo que cambie muchísimo. Bueno, es una opción, simplemente para que la persona la tenga. Y como hemos puesto que se podría modificar, pues vamos a exponerlo. Podríamos, sin ningún tipo de problema, exponer un HSL en cada uno de estos con sus parámetros para poderlo modificar. Yo, si os soy sincero, ahora mismo no tocaría los colores aquí, ni en Marmoset. Lo que igual sí que los tocaría sería en Painter, y en el propio Painter ya los podría cambiar añadiendo una capa por encima. Así que por ahora igual no toco el hue, pero para no ser muy poco consecuente con lo que había dicho, vamos a tocar, por ejemplo, el Lightness. El Lightness lo que vamos a hacer es darle el nombre de Luminosity, porque para mí sí es cierto que vamos a tocar la luminosidad en global del color. Y la cantidad de piedras, pues aquí nos vamos a las piedrecitas y exponemos. Podríamos decir que fuese en el conjunto con las baldosas, pero como no lo queremos así, new x amount o x piedrecitas, vamos a poner x piedras, ok, y exponemos new y piedras. Podríamos incluso mover los offsets, podríamos exponer cualquier valor que tenga esta gráfica, se puede llegar a exponer. O a crear una gráfica interna. Esta parte solamente la voy a abrir ahora, no la voy a explicar ni mucho menos, pero podríamos crear una función vacía. En vez de exponer estas funciones, podríamos crear una vacía, y lo que me va a abrir automáticamente es un gráfico nuevo. Y en este gráfico no voy a arrastrar noises, no voy a arrastrar ningún tipo de checkers, add node, y fijaros que ha cambiado todo. Lo que me permite hacer esta gráfica de funciones es precisamente eso, funciones. Podemos añadir un float. Si sabéis programar, pues entenderéis qué es esto. Podemos añadir un integer o un integer de dos valores. Todo esto es lo que vamos a necesitar. Por ejemplo, aquí en la escala es un valor de 0 a 1 normalmente, o de 0 a infinito, y por tanto vamos a necesitar un número con decimales, por tanto vamos a buscar un float. Sin más, ¿de acuerdo? Que lo sepáis. Esta parte de función de aquí, digamos, uy, la hemos liado, nos sale este icono de aquí. Lo único que tenemos que hacer, no podemos clicar encima de la función, tiene que ser una flechita, reset to default value, y nos reaparece. Todos los valores, si os habéis ido fijando, han desaparecido. Podríamos incluso darle a la gráfica, veis que da edit, en vez de
aquí vamos a la gráfica y nos sale un solo valor. Pero podríamos decir que, por ejemplo, en programación, por nodos, sea este valor, sea por ejemplo 2 veces la mitad o lo que queráis, o mayor que otro de los valores que tengamos expuestos. Y así se proceduraliza aún más nuestra substancia. De nuevo, dicho esto, fijaros que no aparecen los valores. No tenéis que darle a la gráfica, no tenéis que darle a Edit. Simplemente hacéis doble clic en un sitio vacío de la gráfica. Quitamos los atributos y aquí vemos en Input Parameters los valores expuestos. Podemos darle un preview y vamos a ver los valores tal cual los veremos dentro de, por ejemplo, Substance Painter. Y aquí podríamos modificarlo sin ningún tipo de problema. En cuanto actuemos, por ejemplo, a 12, todo esto se va a modificar. Y como veis, todo cambia perfectamente. Vamos a bajar la luminosidad del conjunto de colores, se va a recalcular y baja la luminosidad. El número de piedras, pues de nuevo, se va a variar de 45 a lo que pongamos. Cuando salimos a Parameters, todo vuelve a como estaba. Es una forma nueva, relativamente nueva que tiene Designer, perdón, de probar los parámetros y la verdad es que es muy buena. Vamos a cambiar, es algo también importante porque en cuanto exportemos esto nos puede dar algún tipo de problemas. Control C para copiar, Control V para pegar en la etiqueta. Podemos darle una descripción de que cuando pasemos el ratón por encima del nombre en el propio programa de Substance Painter nos salga una descripción de, oye, cuando toques este valor harás X cosas. Como vemos, es un tipo integer 1 y el valor por defecto que nosotros habíamos puesto ya es 8. Podríamos modificarlo y el usuario podrá hacer hasta 64 porque así se lo permitimos. Podríamos incluso decir que son 120 y no habría ningún tipo de problema. Vamos a dejar 64, que me parece ya mucho para un solo plano. Y por último, vamos a ver el grupo. Vamos a poner baldosas. Fijaros qué ha pasado aquí. Baldosas, número de baldosas. En color, el mask random, fijaros que nos pone como nombre mask random. Y me interesa que no ponga mask random como nombre, sino que ponga máscaras baldosas. Y el grupo no es el grupo de color, el grupo es baldosas. Así cuando vayamos a ver la preview, vamos a poder modificar, por ejemplo, que veamos el grupo de baldosas primero, podríamos clicar y arrastrar y así veríamos estos dos primeros. Y podemos decir que, por ejemplo, en Xamount y YMount se va a ver al final, porque son las piedrecitas. Cuando le doy a Preview, el grupo de baldosas contiene estos dos valores y la luminosidad contiene el otro y las piedrecitas contienen los otros. ¿Sí? Bien. Vamos a dejarlo así. Vamos a cambiar simplemente Luminosity por Luminosity y aquí le vamos a llamar baldosas para que sepamos que estos son las baldosas. Y Xamount no, piedras, piedras, Y piedras, control C, control V y podríamos dejarlo dentro del grupo de piedrecitas, pero bueno, lo vamos a dejar así y ya está. Una vez tenemos esto, quito ya esto. Una vez tenemos los parámetros expuestos, vamos a clicar a mi primera substancia y el botón de Publish Select Elements. Aquí nos va a permitir exportar esta substancia y lo que vamos a hacer es buscar la ruta donde necesitemos
Yo por norma general hago control C aquí para copiar ya la ruta, guardamos y nos está diciendo el nombre que va a poner como default, el tipo de compresor. Yo sinceramente lo dejo todo exactamente igual y OK. Esta es una de las fórmulas para exportar. Esta parte nos va a exportar un archivo SBSAR, es decir, vamos a verlo, ¿veis? Este archivo es el que podemos importar dentro de Substantive.